Muy buenas tardes, seguimos en esta cuarta conferencia mundial de Relaciones Internacionales con la última charla del día de hoy, con una agenda intensísima y el primer día que se nos está acabando, y vamos a proponer uno de los temas que nos interesa a todos escuchar y saber y entender cómo va a ser el rol de los organismos internacionales en la actualidad. Sí, sin dudas, y la verdad que contar, en este caso con el alto representante Argentina de Naciones Unidas, para nosotros primero es un orgullo y, bueno, como todos sabemos, los que estamos en las relaciones internacionales, Naciones Unidas es parte un poco de nuestra vida cotidiana en lo académico, ¿sí? Y, digamos, desde nuestros inicios, cuando fuimos alumnos años atrás, era un tema absolutamente relevante, y ahora cuando nos encontramos con nuevas generaciones, con el SERI joven, vuelven a aparecer temas relacionados sobre todo con el origen de Naciones Unidas, como los ODS, y sin dudas, bueno, estamos muy expectantes de poder tener este panel con el expositor que contamos y también con la moderadora que contamos. Sí, todos creo que cuando empezamos a estudiar y nos interesa la política internacional, pensamos de jóvenes, quiero ser diplomático o quiero trabajar en Naciones Unidas. Así que hoy la cantidad de gente que está participando de este evento y de que van a ver esta charla seguramente prestará mayor interés por todo lo que acontece, y el expositor que tenemos que va a darnos una charla especial hoy. Es que precisamente un momento ideal, en un año de cumplimiento de 75 años de fundación de las Naciones Unidas, donde nuevamente las Naciones Unidas se encuentran ante un desafío, la posibilidad de explorar cómo este organismo internacional ha respondido a la pandemia y cómo también se plantea como un centro que nuclee la cooperación en este mundo post-pandémico al que nos estamos acercando. Y es también un placer para nosotros contar con Diana Tusi como la moderadora de este panel. Ella es directora del área de Relaciones Internacionales de Flaxo. Además es directora de la Red Latinoamericana de Política Comercial y es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas del CONICET. Obtuvo su doctorado en International Relations and Economics por la London School of Economics, de la Faculty of Economics. Bueno, es además profesora en Flaxo, es profesora en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación, en la Universidad de Quilmes y en la Universidad de Córdoba, entre otras instituciones. Y bueno, además de eso, ella ha escrito un montón de libros y artículos, así que para nosotros es un placer tenerla acá moderando este panel. Bueno, muchas gracias. Me toca a mí, ¿verdad? Sí, Diana. Sí. La presentación. Bueno, muchísimas gracias por la convocatoria, y la verdad que es un enorme desafío este diálogo. Yo estoy muy interesada en poder avanzar este diálogo, precisamente por lo que acaban de decir del rol de Naciones Unidas en el multilateralismo, el rol de Naciones Unidas en el núcleo de la cooperación internacional, y al mismo tiempo los desafíos que el multilateralismo en este momento enfrenta. Voy a presentar a Roberto brevemente para darle después toda la plataforma y todo el momento que le corresponde. Roberto Valent es diplomático, es italiano, con acento argentino, quiero decir, es diplomático de Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como coordinador residente de Naciones Unidas en la Argentina, y ha tenido una vasta trayectoria en el sistema de Naciones Unidas, con cargos en Albania, en Sudán, en República Democrática del Congo, El Salvador y Belice. Además, fue representante especial del PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, al pueblo palestino en el 2015. Tiene una licenciatura, y me parece, yo quiero marcar esto, tiene una licenciatura en la Universidad de Bolonia, que es la primera universidad del mundo y todavía hoy muy reconocida en relaciones internacionales, y después hizo su posgrado en la universidad, su maestría en relaciones internacionales por la Universidad de Sussex. Y ahí hay una afinidad, digamos, en algún sentido, con donde he transitado yo parte de mi carrera.
Su trabajo ha sido reconocido internacionalmente en asuntos de desarrollo, construcción de paz, transformación de conflictos y en acción humanitaria, así como en el establecimiento de objetivos de desarrollo sostenible. Realmente, Roberto, es un placer tenerte acá y un honor poder conversar contigo. Muchas gracias a todos. La plataforma es tuya. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias a todas y todos. Es para mí un enorme placer estar aquí asistiendo a esta conferencia desde diversas ciudades de la región y del mundo, ¿no? Es la Conferencia Mundial de Relaciones Internacionales, tiene un nombre bombástico, ¿no? Y es un gran placer estar aquí con el Centro de Estudios Estratégicos de Relaciones Internacionales. Claramente mi rol es hablar del rol de las Naciones Unidas en el mundo post-pandemia, ¿no? Es un mundo que todavía no conocemos, no soy Nostradamus, no llego a entender el futuro hasta ese nivel, aunque puedo hacer análisis perspectivos. Vamos a ver cómo va. Que nada, agradezco también la posibilidad de poder hablar del sistema multilateral. El tema para el cual fui invitado a exponer es el rol claramente de las Naciones Unidas en un mundo que aún no sale de su asombro por este cisne negro de consecuencias devastadoras en las más diversas dimensiones, ¿no? El así llamado COVID-19, ¿no? Es un nombre muy metafísico, ¿no? Uno no entiende, es así devastador que habría que darle otro nombre. Entonces yo le doy el nombre de cisne negro. Podría ser un cisne blanco. En el Black Lives Matter, no, period, deberíamos hacer atención también de cómo hablamos de los cisnes. Pero antes de ingresar en este punto del escenario del coronavirus, quisiera subrayar brevemente lo que la Organización de las Naciones Unidas está de hecho haciendo durante la pandemia, en asociación, en alianza claramente con la CIFIS, con los organismos financieros internacionales, con sociedad civil, con gremios económicos, gremios sindicales, con estados, para apoyar la respuesta a una crisis que impacta gravemente en lo sanitario, pero también en lo socioeconómico y en lo psicológico, y acompañar, ¿no? Claramente como Naciones Unidas a la construcción de las bases hacia una recuperación sostenible, ¿no? Una recuperación sostenible de lo que se inició a considerar un problema coyuntural, el COVID-19, que de hecho se está volviendo un problema que es estructural. Pues la ONU post-pandemia es la que estamos construyendo ahora en estos meses del 2020, un año no solo marcado por la crisis de la pandemia del COVID, sino también muy especialmente para la organización, pues en octubre celebramos el 75 años de nuestra vida, ¿no? La pandemia puso a prueba a la ONU, la está poniendo a prueba, y le permitió medir su capacidad de reacción, así como hizo evidente también sus fortalezas y sus debilidades. Aquí no voy a estar haciendo propaganda para la organización. Tenemos fortalezas y tenemos debilidades, tanto intrínsecas como en nuestro vínculo con los Estados miembros. Somos un mecanismo multilateral y los Estados miembros son nuestras y nuestros dueñas y dueños. Y a la vez reivindico también el mandato histórico de la organización y de su mecanismo, que a su vez deben ser revisados y fortalecidos, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, a mecanismos como la OMS, su rol de enforcement, de verdaderamente de poder decir que se hace esto con lo otro, no está ahí, no es la OMC, ¿no? Y uno de los mandatos fundamentales de las Naciones Unidas desde su creación es claramente también el de mantener la paz y la seguridad internacional. Y en este marco, la ONU apoya la coordinación de la respuesta internacional ante crisis naturales, humanitarias o sanitarias, ¿no? Y la del COVID es una crisis, sea humanitaria,
sanitaria que una crisis natural, si vemos los orígenes del COVID en relación a la fauna silvestre y al cambio climático. Frente a la pandemia del COVID-19 en particular, la ONU planteó objetivos específicos, vinculados a la respuesta sanitaria y la recuperación socioeconómica. Estos son claramente, así como ha sido puesto por escrito también por el secretario general hace algunos meses, de proteger a los sistemas y servicios de salud durante la crisis, proteger a las personas a través de la seguridad social y los servicios básicos, entonces el apoyo a los estados al respecto, apuntalar a la recuperación económica a través de la protección al empleo, a las pequeñas y medianas empresas. Estas son las pautas a los Estados miembros, claramente, y es una pauta también a las Naciones Unidas de acompañar esos procesos. Y también a los trabajadores del sector informal. Y en Argentina tenemos una informalidad que aqueja a la sociedad y a la economía que es muy profunda. Y claramente apuntalar a la respuesta macroeconómica y a la colaboración multilateral, ¿no? a la solidaridad multilateral. Todos los organismos claramente que conforman la arquitectura de las Naciones Unidas están hoy completamente volcados e involucrados en atender los objetivos fundamentales planteados para responder a la pandemia y asentar las bases para la recuperación. Tanto las diferentes instancias del secretariado de la ONU como las agencias, fondos, programas, agencias especializadas, claramente la OMS sobresale al respecto, ¿no? Diseñan y apoyan iniciativas para proteger a las personas en situación de vulnerabilidad, evitar la discriminación y la xenofobia, es algo que la pandemia puso en evidencia, ¿no? O sea, son momentos donde la gente está aterrorizada por este contexto que sale lo bueno y sale también lo malo, ¿no? Y prestar atención claramente al incremento de la violencia de género derivada del confinamiento y garantizar el acceso a la información para toda la población. Ahí esto nos ha puesto a la prueba, ¿no? No es fácil decirlo, es bueno enmarcarlo, es una brújula para todas y para todos, pero los Estados miembros, las Naciones Unidas en su conjunto, han tenido que y están todavía trabajando alrededor de estos desafíos. Y el trabajo se realiza a nivel, sea nacional, en apoyo a los países, en lo que concierne el sistema multilateral, las Naciones Unidas, las CIFIs, etcétera, con coordinación regional y global, y es importante en América Latina y el Caribe, los mecanismos de coordinación regional son los que están dedicados a hacer lo que hay que hacer para darle una tonalidad regional a la respuesta, ¿no? Porque one size doesn't fit everything, como se dice, ¿no? Y todo claramente alineado a la imperiosa necesidad de abordar esta crisis desde una perspectiva humana y socioeconómica dentro de los objetivos de la Agenda 2030, que de hecho ¿no? suma relevancia, o sea, adquiere una relevancia fundamental. La Agenda 2030 es la que hablaba y la que ha hablado de la sostenibilidad, o sea, del asegurar que las generaciones futuras fueran protegidas. Y es a través de un sistema que pone el acento en la sostenibilidad de las políticas públicas, del accionar económico, de la vinculación con el ecosistema y con el medio ambiente que se hace esto. Entonces, la relevancia de la Agenda 2030 es más fuerte que nunca. Y esto claramente pone en relevancia lo que es el marco de los derechos humanos, porque a finales de cuentas la Agenda 2030 no es otra cosa que, no hablamos de salud, pero hablamos de salud claramente de calidad, de educación, de calidad e inclusiva, hablamos de una economía, digamos, que tenga en cuenta de los aspectos fundamentales de empleos decentes, ¿no? Y de atacar también las problemáticas del cambio climático. Entonces ahí los derechos humanos adquieren una relevancia fundamental.
Además, en lo que respecta al impacto humanitario de la pandemia, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios ha lanzado el Plan de Respuesta Humanitaria Global. Si ustedes se acuerdan, en marzo, abril se pedían 2.000 millones de dólares, ya estamos a más o menos 14, 15 mil millones de dólares de requerimientos. O sea, la pandemia verdaderamente nos ha tomado de sorpresa y los pledging de OCHA han sido fuertes. Este plan fue presupuestado 2.000 millones de dólares inicialmente y se incrementó y pretende dotar fondos adicionales para proteger a las comunidades que están más expuestas ante la crisis humanitaria derivada del brote. Y en la línea se ha lanzado también el Fondo de Respuesta y Recuperación para ayudar a países en desarrollo, que espera poder dotarse, de hecho, de 2.000 millones de dólares. Interesante, porque este es un fondo que el secretario general ha puesto en marcha. Y es interesante porque no está captando los recursos necesarios todavía. Entonces, el tema de solidaridad internacional todavía hay un punto ¿no? Un question mark ahí, ¿no? Nos preguntamos, ¿no? Y tal lo dicho previamente, el involucramiento de las Naciones Unidas en la respuesta y recuperación nos da pautas sobre los retos y las necesidades de futuro. Los pilares en los que la ONU hoy basa su accionar claramente son también los ejes de la ONU post-pandemia, o sea, ¿no? Dejando a un lado paulatinamente los aspectos ligados a la respuesta y poniendo mayor énfasis en la recuperación, porque la respuesta es lo inmediato, ¿no? O sea, apoyar a los países a tener acceso a barbijos, a equipamiento médico y a activar los sistemas de salud que se subestimó la necesidad de estos sistemas que no han sido financiados de la manera correcta y todos estuvieron en una carrera de esas de caballos para poder recuperar estos sistemas, ¿no? Toda la compleja arquitectura de la organización demostró capacidad de reacción ante el hecho global sin precedentes. Nosotros como Sistema de Naciones Unidas, fondos, agencias y programas, nos pidió el secretario general inmediatamente de reposicionar fondos. Nosotros hemos reubicado recursos y reprogramado recursos por más de 3.500 millones de dólares de recursos que teníamos ya, no en el pipeline, pero lo teníamos en la cartera programática. O sea, reubicar 3.500 millones de dólares a nivel global es enorme. La planificación y la asignación presupuestaria que en enero de 2020 respondía a una realidad, 2 meses después caducó y entonces tuvimos que reubicar nuestros recursos, reposicionarlos a las prioridades y sin embargo dentro de sus ferios valores y sus complejos marcos normativos, las Naciones Unidas, la madre de todas las burocracias, ustedes lo saben, ¿no? Pudo ser flexible y adaptarse a estos retos. Estas son historias que se tienen que decir más, hay que decir. De todos modos, es también evidente que la arquitectura organizacional es perfectible, así como sus mecanismos y procesos revisables, ¿no? Y el secretario general, desde el comienzo de su mandato, ha puesto en evidencia la necesidad de reformar el sistema desde varios puntos de vista. A la vez, esta crisis también evidenció que el vínculo de la organización con sus Estados miembros debe ser fortalecido. Da cuenta de ello, por ejemplo, el hecho que las recién mencionadas para la respuesta y recuperación, aunque a simple vista muy voluminosas, quedan muy lejos de cubrir todas las necesidades globales que dejará esta crisis, ¿no? En tanto, entidades de las Naciones Unidas con un rol esencial en lo que concierne a la pandemia requieren dotarse de una mayor capacidad de incidencia. Es muy representativo el caso de la Organización Mundial de la Sanidad, así como el mundo le reclama a ella, ¿no?, una mayor precisión y un mayor impacto global en la respuesta. No le brinda necesariamente las herramientas ni le otorga el mandato suficiente para ampliar su radio de acción. Yo lo digo como funcionario del sistema de las Naciones Unidas, ¿no? Esto es muy claro, ¿no?
Y esta dinámica entre la necesidad de mejoras propias y un mayor compromiso de los Estados miembros se da a los más diferentes y diversos niveles, ¿no? Para ello podemos también tomar como referencia los 5 objetivos esenciales de las Naciones Unidas con sus respectivos mecanismos. Mantenimiento de la paz, ¿no? Tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas empezó en el 45 con una prioridad muy clara, ¿no? De no volver al ocaso, ¿no? De mantener la paz y la seguridad internacional. Con este objetivo, la organización también intenta prevenir los conflictos y pone de acuerdo a las partes implicadas, ¿no? Y esto es fundamental. El secretario general, de hecho, ha pedido, ¿no?, un cese el fuego en el medio de la pandemia, cosa que sucedió en algunos países y no en otros, ¿no? A veces es muy difícil hacer callar las armas. Y lograr la paz exige crear las condiciones propicias para que ésta se instale y luego se mantenga. El Consejo de Seguridad es el máximo responsable de la paz y de la seguridad internacional. La Asamblea General y el Secretario General, con las otras oficinas y órganos del sistema, también desarrollan un papel importante de coadyuvante, ¿no?, en esta tarea. El rol de la ONU en el mantenimiento de paz, sin duda alguna, es esencial en el mundo de la pospandemia, que estará marcado por mayores urgencias, inequidades entre y dentro de los países y un potencial aumento de la conflictualidad. Para una respuesta eficaz, claramente la ONU va a deber modernizarse, ¿no? Y hay una demanda global para revisar la composición y los procesos del Consejo de Seguridad. Esto, ¿no?, claramente es algo que debe avanzar, ¿no? Y está relacionado con el post-pandemia. Los derechos humanos, promoción y protección son los objetivos fundamentales y los principios rectores de la organización. La ONU ha protegido derechos humanos mediante instrumentos legales y actividades en el terreno, y este rol se ve acrecentado en el mundo de la pandemia, cruzado por diferentes y diversos desafíos que están impactando a las poblaciones más vulnerables. Vemos en el caso de Argentina, ¿no?, población indígena, grupos poblacionales indígenas sumamente impactados, así como lo son en el Gran Chaco, no solo argentino, pero en el Gran Chaco aglutina también Paraguay y Bolivia y en otras zonas de este continente. El acceso universal a la salud, la educación, el bienestar deben estar protegidos contra la discriminación de cualquier tipo. Esto no son temas simplemente de derechos socioeconómicos, es un tema de derechos humanos, ¿no? La ONU tendrá un rol fundamental en promover y cuidar los derechos humanos. Entonces, el rol del sistema es claro al respecto, y los asuntos humanitarios a los cuales hice alusión, uno de los propósitos fundamentales de las Naciones Unidas, como se afirma en la Carta de las Naciones Unidas, es realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural y humanitarios, ¿no? Y la comunidad internacional confía a la ONU la coordinación de las operaciones de socorro frente a los desastres naturales, también conflictos, ¿no? Y en las zonas donde la capacidad de las autoridades locales no es suficiente para hacer frente a la situación en muchos casos. El mundo de la pandemia, cruzado por necesidades humanitarias, requerirá de unas Naciones Unidas más fortalecidas y eficaces, y claramente esto requiere también Estados miembros más resilientes y claramente el enfoque de desarrollo, ¿no? Desde sus inicios en el 45, una de las principales prioridades de las Naciones Unidas ha sido lograr la cooperación internacional en las soluciones de problemas de carácter económico, social, cultural, humanitario, en el desarrollo, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo el marco de desarrollo se vincula con todos los otros ejes. Y las Naciones Unidas y sus países miembros requerirán de capacidades técnicas y financieras para afrontar retos de desarrollo, y no solo en los países más rezagados. Vemos que, por ejemplo, un país como Argentina,
¿no? Es un país contradictorio, es un país del G20, de renta media alta, es un país con capacidades, con un capital enorme, con un capital también natural enorme, pero al mismo tiempo tiene que proveer alimentos a 11 millones de argentinas y argentinos, mientras tiene la capacidad de poder proveer alimentación a millones de personas. ¿No? Son cosas un poco extrañas, ¿no? El derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas, claramente marca las condiciones para crear, ¿no? Para crear lo que es necesario para que las obligaciones emanadas en los tratados internacionales y otra fuente de derecho internacional se puedan materializar, ¿no? Y desde entonces el desarrollo del derecho internacional y el respeto por el mismo han sido elementos clave del trabajo de las Naciones Unidas. Ese es el Estado de Derecho para las Naciones Unidas, ¿no? Revisar el rol de las Naciones Unidas en estas 5 dimensiones que les enuncié, fundacionales nos permite también confirmar que su mandato original es absolutamente relevante para el mundo de la pospandemia. Y la Agenda 2030 es cardinal, es la brújula, ¿no? Y hay que ponerle el acelerador, hay que ponerle la gasolina y hay que ponerle un turbo detrás. Y que lejos de verse disminuido ese rol, se ve interpelado hacia una mejora y un fortalecimiento. Una mejora de todos sus componentes sistémicos, procesales, normativos, de representatividad también política, ¿no? El mundo de los próximos años se expone a serios retos en cuanto al aumento de la pobreza, la llegada de nuevas pandemias, la desigualdad de género, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, el crecimiento del odio, la escalada de las tensiones geopolíticas, ¿no? La amenaza que siguen suponiendo las armas nucleares y los problemas que plantean algunas tecnologías que de un lado son oportunidades, pero del otro son amenazas. En un mundo tal como advirtiera el secretario general Antonio Guterres, que decía que con demasiados desafíos multilaterales, pero con déficit de soluciones multilaterales también, ¿no? Es un rompecabezas. Desafíos multilaterales que impactan en menor o mayor medida en todos los países. Y no hablamos solo de los países de renta baja. Los países de renta media, de hecho, ¿no? Aglutinan el 72% de la población mundial, el 60% de las y los pobres a nivel mundial. Entonces, si tenemos que lograr las metas y los objetivos de desarrollo y derrotar la pobreza multidimensional, hay que focalizarse también en países de renta media. Y hay que retomar y revisitar también ese escenario que nos dice que los países de renta media alta o renta media ya se graduaron y no necesitan cooperación internacional, pero pueden endeudarse. De hecho, en este periodo pandémico se ha subrayado de parte de los fondos internacionales que los países de renta media son los que más se han endeudado de manera insostenible, así como ha sucedido en Argentina, ¿no? Entonces aquí, mientras con la pandemia los estados más rezagados ciertamente han sufrido una profundización internas, mientras los ricos y de muy alto nivel de desarrollo han visto el desplome de sus de rentas, ¿no? De sus PBI. Entonces, mientras sus sistemas de salud llegaron al borde del colapso, ¿no? Pero claramente son países, España, Reino Unido, Italia, ¿no? Japón, Estados Unidos, tienen espalda financiera, pero han sufrido también y han tenido cooperación internacional. Interesante, un país como Italia ha recibido cooperación internacional de parte de Cuba, doctores que, ¿no? Agarraron un avión, fueron en el periodo peor de la pandemia en Italia y fueron ahí.
Reino Unido recibió cooperación internacional de parte de China. El estado de Nueva York recibió cooperación internacional de parte de China. Entonces es interesante cómo la cooperación internacional no es más un tema entre norte-sur y sur-sur, ¿no? Es algo que va mucho más allá, ¿no? La Agenda 2030 misma es una agenda universal. Entonces, ¿no? Sabemos que la pandemia nos ha obligado también a repensar la arquitectura de la cooperación internacional, recordándonos en un punto es necesario barajar y dar de nuevo, ¿no? La fórmula norte y sur, desarrollado, no desarrollado, ya no se mueve en un modo lineal, es claro, ¿eh? Entonces, para los países de renta media, países como Argentina, esto es clave. Para atender este escenario, el secretario general también subraya la necesidad de un orden internacional marcado por una mayor y mejor coordinación. Él dice que nadie quiere un gobierno mundial, pero debemos trabajar de una manera conjunta para mejorar la gobernanza mundial. No más, el Fondo Monetario Internacional dice claramente que si el mundo coopera y la acción internacional alrededor del manejo de la pandemia, ¿no? Puede ser una inversión y un ahorro que puede invertir de más de 9 trillion dólares. No sé cómo se dice en argentino y en español, son trillones de dólares. El tema es que debería decir algo muy hiperbólico, entonces lo digo en inglés, trillion dólares, ¿no? Ante tal necesidad de gobernanza mundial, el rol de las Naciones Unidas, y voy terminando, se ve reivindicado, por no decir necesario. Pero la ONU será aquello que sus países miembros van a decidir que sea. La ONU no se reforma por sí sola, no son los funcionarios de las Naciones Unidas que reforman la ONU, son los Estados miembros. Claro. Y el de los países a preceptos internacionales no siempre vinculantes, el compromiso con valores esenciales y la contribución con recursos financieros y técnicos son todos elementos sumamente relevantes, condiciones sin los cuales sine qua non para el futuro de la organización. Y los países miembros deben elegir cuánto empoderar o cuánto limitar a las Naciones Unidas. En nuestra visión y en el mundo post-pandemia, las Naciones Unidas seguirá siendo el espacio global donde crear, gestionar los mecanismos de gobernanza y para promover la paz y el desarrollo y desarrollar soluciones. Y suele decirse que pese a sus errores o fallas y con sus fundamentales logros a lo largo de sus 75 años, si no existiera, habría que crearla, ¿no? Claramente habría que crearla. Yo les agradezco muchísimo y espero no haberme tomado más de los 30 minutos que me habían sido impartidos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. Realmente muy interesante, muy estimulante, de una riqueza conceptual que me lleva a varias preguntas. Usando tus propios conceptos. A ver, 2 o 3 preguntas primero, por ahí después seguimos, pero primero 2 o 3 preguntas que tienen que ver con algo que dijiste. Digamos, dijiste que la pandemia puso a prueba a las Naciones Unidas, obviamente es un shock sistémico que nos puso a prueba nuestras propias vidas, digamos, incluso como estamos haciendo este seminario, digamos, ¿no? Aprendiendo herramientas virtuales que hace 7 meses yo personalmente no conocía. En fin, entonces tenemos una crisis sanitaria, también tal vez una crisis humanitaria. Eso me lleva a 2 preguntas. Una es el fin de la Guerra Fría, y te llevo a al 92 sobre todo, empezó a haber una serie de conferencias, cumbres, en realidad las cumbres de Naciones Unidas posterior al fin de la Guerra Fría, de la posguerra fría. La primera fue la cumbre de Viena de Derechos Humanos en 1992, y después siguió la de Río, la de Cairo, la secuencia es grande, la de Beijing con género, la cumbre de la mujer en el 95. Entonces la pregunta es si ves posible
un retorno, digamos, una recuperación de ese clima de cooperación, precisamente la crisis sistémica, la crisis, como decías, la demanda humanitaria que en este momento tenemos todos. Entonces ves, por ejemplo, para el 2022, no digo el 2021, el 2022, el retorno de algún mecanismo parecido a lo que llamábamos el cumbrismo de la década del 90, como por ejemplo una cumbre sobre acción humanitaria para el 2022, poniendo como eje también algo que dijiste, el tema de la Agenda 2030 como punto cardinal, usando tu concepto que me parece fantástico. Bueno, esa es la primera pregunta. Excelente. Antes de todo, la Guerra Fría, yo pienso que la Guerra Fría no era para nada fría, era muy caliente. En algunos países, en otros, de hecho, ha sido luchada en Angola, Mozambique, el apartheid en Sudáfrica, no ha de que, o sea, la apertura, ¿no? Que con la caída del muro y lo que antecedió, ¿no? Ha sido fundamental. Entonces la Guerra Fría era muy caliente, quería decirlo nomás a nivel conceptual. O sea, el retorno al cumbrismo absolutamente. Yo pienso que la próxima cumbre que vamos a tener, que desde mi punto de vista es fundamental, es en el Reino Unido, es relacionada con la COP26, la conferencia sobre el cambio climático. El tema del cambio climático va más allá del tema medioambiental, claramente, ¿no? Porque el tema del cambio climático interpela, ¿no? Toda una reflexión alrededor del modelo de desarrollo, la manera en la cual se hace una utilización y un aprovechamiento de los recursos naturales y cómo es que la economía se articula, cómo es que vivimos, cómo producimos, cómo consumimos. Entonces eso es fundamental. Entonces el cumbrismo, y bien venga el cumbrismo, porque el cumbrismo es lo que ha proveído pautas. Sí. De hecho, la Agenda 2030 se nutre todavía del cumbrismo del 95, de la cumbre, ¿no? de Beijing del 95, de la mujer, ¿no? O sea, todavía estamos ahí, la cumbre de Río, que claramente la cumbre de Río misma, ¿no? ha dado la posibilidad a la Agenda 2030 de activarse, ¿no? Con un enfoque mucho más inclusivo, menos teledirigido por grupos específicos y pensadores de punta, ¿no? Y el sistema de Naciones Unidas que manejaba eso son los Estados miembros que han articulado las estrategias. Se habla de la Agenda 2030, la Agenda de las Naciones Unidas. No es la Agenda de las Naciones Unidas, es la agenda de los gremios económicos, es la agenda de las sociedades globales, es la agenda de los Estados miembros. Entonces yo pienso que sí, va a ser fundamental que el turismo se fortalezca y que cree espacios de construcción de soluciones, y también que cree espacios de construcción de soluciones intermedios y que provea pautas muy claras al sistema multilateral y a los sistemas regionales que tienen una relevancia fundamental, porque el sistema multilateral global formidable, pero los sistemas regionales son claves para poder aportar a la pospandemia. Claro. Muchas gracias. Me abrís otra pregunta enorme, la verdad que muy interesante. La Agenda 2030 y los modelos de desarrollo, levantaste el concepto de modelos de desarrollo. La Agenda 2030 es muy interesante precisamente porque no tiene un modelo de desarrollo detrás de la agenda, sino que tiene metas. Y eso cambió cómo pensamos el desarrollo. Entonces, la pregunta que te hago, si en Naciones Unidas hay algún debate, o digamos, en el mundo, vamos a hablar más ampliamente, en el mundo hay algún debate que se refleje en Naciones Unidas, como pasó, por ejemplo, con todos los conceptos de desarrollo que Naciones Unidas creó: desarrollo humano, ajuste con cara humana, seguridad humana, que cambió realmente cómo se fue pensando el desarrollo,
La pregunta entonces es si vamos a pasar, digamos, de estos metas. ¿Cómo lo ves? Obviamente, no, el futuro no lo tenemos. Pero ¿está esa tensión entre metas y modelos de desarrollo? Absolutamente, porque el tema es que la Agenda 2030, cuando tenemos los ODS, los 17 objetivos, que son los objetivos, las metas, ¿no? esa arquitectura que es ya más mecánica, digamos, pero en pauta, porque... Claro. Provee ámbitos en los cuales hay que trabajar, que son ámbitos reales, son ámbitos que nos tocan en la vida de todos los días, es salud, es educación, es empleo, es cómo nos relacionamos con el agua, con la tierra, con el cielo, o sea, pero la agenda misma tiene principios y valores. La agenda habla de no dejar a nadie atrás. Entonces, pone el foco en las poblaciones más rezagadas como prioridad de las prioridades. Entonces, trabajar en asegurarse que el desarrollo sea inclusivo, que no deje nadie atrás, pero al mismo tiempo no es solo un desarrollo que mira las vulnerabilidades, pero también echa una mirada clara a las oportunidades. Entonces tiene una focalización a las oportunidades relacionadas con los modelos económicos vinculados con la agenda de la economía verde, que es una agenda económica que no es subalterna, no es una agenda económica que simplemente hay que salir de lo que es el petróleo o el gas y hay que vincularse con las energías renovables. No, la agenda verde es una agenda económica donde hay un aprovechamiento de una economía verde que puede crear empleos enormes, ¿no? Entonces es una transformación de la economía y que de todas maneras los fósiles están terminando, se sabe muy bien. Cuando uno ve los países árabes, los Emiratos Árabes Unidos, ve la agenda de Arabia Saudita, y el marco y la agenda de aquí a los próximos 50 años en Arabia Saudita, se está hablando de una transición de la economía actual a una economía completamente vinculada con el conocimiento. Claro. Una economía como la israeliana, una economía, digamos, como la coreana, una economía vinculada con energías renovables, vinculada con tecnologías y con todo lo que es los procesos de digitalización que permiten también una mejora de las maneras en las cuales estamos trabajando, ¿no? Dando más espacio y más tiempo a la gente para trabajos que no tengan que tomar 8, 10 o 12 horas al día, que pueden ser más cortos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ciertamente yo pienso que la Agenda 2030 es una agenda que tiene esos principios y se construye, es parte de un proceso de construcción, ¿no? Muy probablemente empieza del 74, ¿no? O sea, ¿no? Y es una agenda que está evolucionando, es una agenda de desarrollo que también sale de esquemas postcoloniales. La agenda de desarrollo del pasado era una agenda de norte-sur. Cierto. Y era un intercambio casi transaccional. Ahora no, todos tienen que rendir cuentas, todos se comprometen y se visibiliza los que manejan bien y los que manejan mal. Y muchos de los países, digamos, así llamados en vía de desarrollo, han manejado la pandemia mucho mejor que otros países. Si miramos cómo lo ha manejado, por ejemplo, Ghana y Senegal, hay países que están aprendiendo de esas experiencias. Roberto, fascinante tu presentación y muchísimas gracias por las respuestas. La verdad que me da apetito de más, supongo que para muchos más. Pero me parece que somos tiranos del tiempo y estamos llegando a lo que me dicen es el fin. Te agradezco muchísimo y espero seguir en contacto de otras maneras. Muy, muy rica presentación. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a ti, Diana. Muchas gracias. Gracias.
Roberto, Diana, qué lindo panel. Qué lindo panel. Y los internacionalistas, podríamos estar 5 horas escuchándolos, porque la verdad que son temas súper interesantes, que nos gustan, que nos apasionan, ¿no? Yo recuerdo que siempre hay una sugerencia de los profesores de no hacer análisis contrafáctico, ¿no? Pero lo voy a hacer. Las profesoras también estamos acá, ¿eh? Sí, profesores y profesoras, ya, sí, obviamente. ¿Qué pasaría, no? ¿Cómo sería un mundo sin Naciones Unidas? Y casi que me pregunto, en esta situación, ¿cómo sería un mundo post-pandemia sin Naciones Unidas? Entonces, yo creo que es fundamental Naciones Unidas, desde todo punto de vista, de la generación de cooperación, de la posibilidad de ser un espacio de foro, de poder tener, digamos, ámbitos multilaterales donde discutir, donde generar normas. Y sin dudas, creo que Naciones Unidas, sobre todo en este contexto, es absolutamente relevante. Así que no tengo más que palabras de agradecimiento. Roberto, la verdad que tenés una claridad tan fina que todos estos temas que agrupa Naciones Unidas, que son muchísimos, los pudiste sintetizar muy fácilmente, y eso es una gran virtud. Así que esos son mis comentarios. Muchas gracias. También agradecerles el panel, qué lujo la posibilidad de ver y analizar la organización desde adentro con Roberto, de que él nos pueda mostrar cuáles fueron los avances y de alguna manera que mismo desde adentro se estén notando limitaciones o dificultades y cómo avanzar, hacia dónde ir, y la fuerza que tienen para seguir avanzando realmente nos ilumina, nos esperanza para que el rol de Naciones Unidas siga siendo importante y siga cumpliendo esos propósitos y esas metas por las que fue fundada. Bueno, y con esto, muchísimas gracias nuevamente. Hoy es un día importantísimo porque comenzó y está finalizando la primera jornada de la Conferencia Mundial de Relaciones Internacionales, y con este tema que nos apasiona, este tema que estamos trabajando principalmente, que es la Agenda 2030, porque propusimos para este evento convocar a jóvenes de toda América Latina para que hagan una propuesta de una Agenda 2030 vista desde la juventud. Junto con la Organización Iberoamericana de la Juventud vamos a estar presentándola, y la verdad que nos motiva mucho este encuentro, esta charla, y es el marco exacto para aportar un granito de arena desde el CERI, desde esta conferencia, y que las cosas que hablemos y que se traten acá puedan llegar a tener una realidad y un futuro desde el punto de vista de la opinión, desde el punto de vista de llevar a la acción, y posiblemente te las presentemos y esperemos que las podamos trabajar en conjunto, las ideas y todas las propuestas que surgen de los jóvenes. Así que no más por hoy, un día intenso y totalmente productivo, y nos quedan 3 jornadas por delante, así que los esperamos mañana, y muchísimas gracias a todos por estar del otro lado.